Allin hamusqaykichik kachun yachakukuna. Kay kutipiqa kay Mayrin Salvatierra tapuyniman kutirichisaq. Voy a responder a la pregunta de Mayrin. Tapuynintaj kashan. Y su pregunta es lo siguiente. Dice que mamá en castellano es mamá. En eso todos estamos de acuerdo. Pero su pregunta de ella es el por qué aumentamos este sufijo eika a la palabra mamá. Que en realidad este sería lo que es el sustantivo, hablando gramaticalmente, porque todos los sustantivos pues pueden tener estos sufijos. Bueno, explicamos de la siguiente manera. En realidad aquí hay dos sufijos. Por un lado tenemos este sufijo que en castellano pues sería el adjetivo posesivo para decir mi casa, mi auto, mi mamá, mi papá, etc. Y por otro lado tenemos el sufijo ka. Este sufijo ka carece de significado en el idioma español, es decir, que no va a tener ningún significado. Pero este sufijo ka es sumamente importante en el idioma quechua. Entonces, ¿cuándo vas a utilizar o dónde vas a utilizar? Utilízalo siempre cuando estés hablando del sujeto de la oración. Y el sujeto de la oración pues siempre va a ser un sustantivo, ya sea una persona, un animal o una cosa. Entonces dirás, por ejemplo, wasi ka, auto ka, yachta ka, mamay ka, tatay ka, wauqey ka, usha ka, michi ka, alco ka, etc. De esa manera. Entonces, el significado en este ejemplo sería únicamente mi mamá, porque tenemos el adjetivo posesivo que es mi y tenemos el sustantivo que es mamá. Entonces sería mi mamá. Y recuerden que el ka pues no tiene un significado. Y otros dirán que no utilizan el sufijo ka en sus oraciones y que simplemente dicen mamay yachtaman rin, por ejemplo. Pues está correcto, pero lo más correcto sería siempre utilizando lo que es el sufijo ka, porque es lo más natural en el idioma quechua. Y también comentarles que este 8 de agosto estaré nuevamente en la ciudad de Cochabamba trayendo los materiales que tengo. Pero en esta ocasión no seré el único que va a estar ahí, sino que habrán varios invitados, varios expositores que van a estar exponiendo sus materiales del idioma quechua. Así que todos los que viven en Cochabamba están invitados el 8 de agosto en la Plaza Central. Kay Yakaman Kashan y Achakukuna, Tinkunakama.